Mateo. Hoy nos encontramos en una resolución de preguntas de la asignatura de práctica profesional sobre la empresa Enron. Vamos a empezar con el cuestionario. La primera pregunta se trata de cómo influyó la cultura corporativa de Enron en el comportamiento ético de sus empleados y sus directivos. Bueno, la cultura corporativa en Enron fue un factor decisivo en cómo actúan tanto los empleados como los directivos. Desde los niveles más altos de la organización se impulsaba una atmósfera de competitividad extrema, donde la prioridad absoluta era obtener resultados impresionantes en el menor tiempo posible. También la empresa se enfocaba en reportar continuamente grandes ganancias y esto creó una presión inmensa para todos los empleados. Los directivos también promovían una mentalidad en la que lo único que importaba era el rendimiento financiero, dejando de lado consideraciones éticas y de largo plazo también. En este entorno, lo ético pasaba a ser un obstáculo para lo que Enron consideraba su verdadero objetivo, ser la empresa siempre más poderosa y rentable del mercado en su momento. Esta cultura, impulsada desde la cúpula, hizo que los empleados sintieran que siempre estaban compitiendo, y no solamente entre ellos, sino que también contra las expectativas poco realistas que la misma compañía había establecido. Como resultado de eso, muchos se sintieron obligados a tomar atajos, a veces hasta cruzando la línea de lo legal y lo moral, para no quedar mal ante sus superiores o para proteger sus puestos. Los incentivos estaban diseñados para recompensar los éxitos visibles e inmediatos, y esto empujó a los empleados a ignorar los riesgos o consecuencias de sus decisiones. Enron también veíamos que tiene una política de ras and one, donde los empleados eran evaluados constantemente y aquellos que no cumplían con los estándares de rendimiento eran despedidos sin contemplaciones. Este sistema también generaba un miedo constante a perder el trabajo, lo que hizo que los empleados se sintieran aún más presionados para cumplir con metas inalcanzables que la misma compañía les ponía. El ambiente no fomentaba la reflexión ética ni la cooperación o el trabajo en equipo, sino una competencia despiadada en la que cualquier medio era válido para lograr los fines. Un ejemplo de eso fue cómo se fomentaba el uso de métodos contables cuestionables como el Marken, que permitía reportar ingresos antes de que se materializaran. Aunque estos números no reflejaban la realidad financiera de la empresa, eran más importantes mantener la apariencia de éxito que ser transparentes con los resultados. Esta práctica distorsionaba la realidad de tal manera que los empleados se encontraban atrapados en un ciclo donde la manipulación de datos se normalizó por completo. El impacto de esa cultura era evidente. Los empleados se veían obligados a actuar conforme a las normas no escritas de la empresa, donde el éxito financiero a corto plazo se valoraba más que la integridad. A medida que las prácticas cuestionables se volvían la norma, los empleados empezaban a justificar sus acciones, convencidos de que estaban haciendo lo necesario para cumplir con las expectativas corporativas. No se trataba de empleados individuales que de repente decidieron actuar de manera deshonesta, sino de un entorno donde la cultura fomentaba esos comportamientos y los incentivaba. Como segunda pregunta tenemos cómo influyó el estilo de liderazgo de Jeffrey Skilling en la cultura organizacional de Enron y qué aspectos de su liderazgo contribuyeron al fraude. Bueno, entonces acá tenemos que Jeffrey Skilling tenía un estilo de liderazgo que impulsaba a una cultura de riesgo y de ganancias sin restricciones. En primer lugar, pues como mi compañera lo decía anteriormente, él introdujo un sistema contable conocido como el mark to market,
que permitía pues proyectar los ingresos que eran poco realistas y que eran datos erróneos. Estos ingresos pues obviamente no se habían materializado. Esto permitía pues distorsionar la realidad financiera y creaba una cultura de el todo se vale para alcanzar financieras. Su liderazgo, que fomentaba la toma de decisiones rápidas y riesgosas sin pensar en las consecuencias a largo plazo, hizo que muchos empleados sintieran la presión de que debían conseguir o de obtener un resultado para no perder sus trabajos y no pensar tampoco como en las consecuencias a largo plazo. Este enfoque contribuyó significativamente al fraude porque desalentaban la reflexión ética o el cuestionamiento interno. Como tercera pregunta tenemos en el documental qué papel jugaban las habilidades interpersonales en la capacidad de los empleados para identificar y abordar problemas éticos. Proporcione ejemplos donde eso se identifique. Bueno, nosotros lo vimos de la siguiente manera en el documental sobre el escándalo de Enron. Las habilidades interpersonales jugaban un papel crucial en la capacidad de los empleados para identificar y al mismo tiempo abordar problemas éticos. Entonces, entre esas habilidades y los ejemplos podemos ver la comunicación y la transparencia. Las habilidades interpersonales, como la capacidad de comunicarse abiertamente y sinceramente, son esenciales para identificar y discutir problemas éticos. En el caso de Enron, la falta de comunicación efectiva y la presión para mantener una imagen positiva impidieron que los empleados discutieran abiertamente las irregularidades. Por ejemplo, muchos empleados sabían que las prácticas contables eran cuestionables, pero la falta de canales seguros para expresar preocupaciones y la presión de los superiores hicieron que se abstuvieran de hablar. También otra es el desarrollo de confianza. Las habilidades interpersonales también influye la capacidad de construir relaciones basadas en la confianza. En Enron, la cultura corporativa promovida por Skilling creó un ambiente donde la desconfianza y el miedo predominaban. Esto hizo que los empleados se sintieran inseguros al plantear problemas éticos, ya que temían por represalias. Un ejemplo es el escándalo de Chevron, quien intentó alarmar a la alta dirección sobre las irregularidades financieras, pero encontró resistencia y falta de apoyo, lo que refleja la importancia de tener un ambiente de confianza para abordar problemas éticos. Y la última que consideramos muy importante es el trabajo en equipo y el apoyo mutuo. Las habilidades interpersonales también influyen en la capacidad de los empleados para apoyarse mutuamente y colaborar en la identificación y la resolución de problemas éticos. En Enron, la competencia extrema y la cultura del todo vale, que lo veíamos en la segunda pregunta, redujeron la colaboración y el apoyo entre colegas. Eso se evidenció cuando algunos empleados tenían sospechas sobre las prácticas financieras, pero la cultura competitiva y el miedo al fracaso personal disuadieron a muchos de actuar o de formar alianzas para enfrentar estos problemas. Como cuarta pregunta, entonces, tenemos cómo podría haber cambiado el resultado si los empleados de Enron hubieran tenido un canal más efectivo para denunciar irregularidades. Evalúen el papel de la ética y la cultura de denuncia en la prevención de fraudes. Entonces, acá tenemos que si Enron hubiera contado con un canal efectivo para que los empleados denunciaran irregularidades sin temor a represalias, el desenlace hubiera sido muy diferente probablemente. Un sistema de denuncia confidencial y seguro podría haber alentado a más empleados a hablar sobre lo que estaba ocurriendo, en lugar de tener miedo a perder sus trabajos o ser aislados. Los empleados podrían haber señalado los problemas antes de que el fraude fuera un descontrol total. La cultura de denuncia y la ética en la empresa juegan un papel fundamental en la prevención de fraudes.
ya que proporcionan una herramienta para que las personas reporten malos comportamientos sin arriesgarse personalmente, o sea, sin arriesgar los puestos de trabajo u otros beneficios. Como quinta pregunta tenemos cómo pueden las empresas fomentar un ambiente donde las decisiones éticas sean priorizadas sobre los beneficios financieros inmediatos. Entonces, para fomentar un ambiente donde las decisiones éticas sean más importantes que las ganancias inmediatas, las empresas deben integrar principios éticos en cada nivel de las organizaciones. Esto podría implicar crear sistemas de incentivos que no solo premien resultados financieros, sino también comportamientos alineados con los valores de la empresa. Además, debe haber una fuerte cultura de responsabilidad y transparencia donde los empleados se sientan seguros al plantear dudas o problemas. Las decisiones a largo plazo, basadas en la sostenibilidad y la justicia, deben ser valoradas tanto como las metas financieras a corto plazo. De esta manera, los empleados sabrán que los principios éticos no son negociables. Bueno, como sexta pregunta tenemos cómo influyeron los incentivos financieros en el comportamiento de los directivos de Enron. Argumenten cómo la estructura de compensación puede afectar la toma de decisiones éticas. En Enron, los incentivos financieros fueron un motor importante detrás del comportamiento poco ético y moral de los directivos. La estructura de compensación estaba diseñada para recompensar a los empleados que únicamente daban los resultados financieros inmediatos. Esto causó que muchos ejecutivos tomaran decisiones que beneficiaban sus propios intereses a corto plazo, o sea, pudo más el ego, sin pensar en las consecuencias para la empresa y sus empleados. Como se evidencia en el video, muchas personas quedaron desempleadas, incluso las personas que estaban ya a la espera de la pensión también la perdieron. Fueron 20,000 empleados más o menos que perdieron sus puestos. Esta estructura creó un ambiente en el que el beneficio personal prevalecía sobre la integridad. Una estructura de compensación más equilibrada que también valorara la ética y la sostenibilidad a largo plazo podría haber evitado este tipo de comportamiento, ya que habría motivado a los ejecutivos a actuar de manera más responsable y siendo más empáticos con los demás colaboradores. Bueno, como última pregunta está una reflexión. Dice, reflexionen sobre el impacto personal del escándalo de Enron en los empleados y sus familias. ¿Qué medidas deberían haber sido tomadas para apoyar a los afectados por el colapso de la empresa? Bueno, es claro que el colapso de Enron no solo significó la bancarrota de una de las empresas más grandes de los Estados Unidos, sino que también una catástrofe personal para miles de empleados y sus familias. Enron había sido considerada una empresa de gran prestigio y solidez, lo que llevó a muchos empleados a confiar en que sus trabajos y los beneficios eran seguros tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, cuando el escándalo salió a luz, esta confianza se desmoronó rápidamente. El impacto fue más severo en los empleados que habían invertido sus ahorros y planes de jubilación en acciones de la propia compañía. La política interna de Enron alentaba a los empleados a hacerlo, con la promesa de grandes rendimientos y estabilidades futuras. Para muchos, ver cómo sus ahorros de toda la vida se esfumaban junto con el colapso de la compañía fue un golpe desgarrador. Familias enteras se dejaron sin recursos financieros, ya que las acciones en Enron, que en algún momento valían una fortuna, quedaron sin valor alguno en cuestión de semanas. Esto llevó a una profunda sensación de traición, ya que muchos empleados sentían que habían sido engañados por la empresa en la que confiaban por tantos años. Además de las pérdidas económicas, el impacto emocional fue inmenso. El estrés de perder un empleo, sumado a la incertidumbre sobre cómo pagar las facturas, las hipotecas y otros compromisos financieros, generaron una carga psicológica significativa.
Muchos empleados no solo perdieron su sustento, sino también el sentido de seguridad y propósito que obtenían de su trabajo. Este tipo de colapso financiero puede provocar un efecto dominó en las dinámicas familiares, ya que el estrés laboral y económico suele trasladarse al hogar, generando tensiones en las relaciones personales. La reputación de los empleados también quedó en entredicho, a pesar de que la mayoría no estuvo directamente involucrada en las prácticas fraudulentas de la alta dirección. Muchos se encontraban estigmatizados por haber trabajado en Enron. La percepción pública del escándalo era tan negativa que encontraban un nuevo empleo resultado de ser un reto enorme para muchos. A menudo los empleadores veían como receló a los ex empleados de Enron, lo que los colocó en una posición de desventaja en el mercado laboral. Este estigma añadió dificultades aún más en sus capacidades para reconstruir sus vidas tras la bancarrota de la empresa. Para ayudar a mitigar este tipo de impacto en el futuro, las empresas que atraviesan crisis deben implementar una serie de medidas de apoyo integral. Entre ellas, la asesoría financiera es crucial para ayudar a los empleados a planificar cómo lidiar con las pérdidas repentinas de ingresos y encontrar alternativas para proteger sus futuros ahorros. Además, los programas de recolocación laboral pueden ser claves para ofrecer capacitaciones, asesoramientos y conexiones que facilitan la inserción en los mercados de trabajo. El apoyo psicológico a través de programas de bienestar emocional y consejería también son fundamentales, ya que estos colapsos suelen provocar problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, que pueden tener consecuencias a largo plazo, que creo que son los problemas a los cuales más les tenemos que poner cuidado. Finalmente, es importante que las políticas gubernamentales y corporativas protejan mejor a los empleados en situaciones como estas. Asegurar que los planes de pensión y ahorros estén diversificados en lugar de concentrarse en acciones de una sola empresa. Puede ser una de las lecciones aprendidas del escándalo de Enron. Además, garantizar canales de comunicación claros y eficientes para que los empleados puedan expresar sus inquietudes y denunciar prácticas dudosas sin temor a represalias podrían haber ayudado a prevenir un desastre de esta magnitud. El impacto personal del escándalo en Enron y los empleados y sus familias. Aquí vamos a hablar un poquito ya de la familia como de Enron, sus empleados. Entonces, el colapso de Enron tuvo un impacto devastador en los empleados y sus familias. Muchos perdieron no solo sus trabajos, sino que también perdieron sus ahorros, sus pensiones, lo que generó una gran inseguridad financiera. Para empeorar las cosas, la reputación de Enron estaba tan deteriorada que muchos empleados se enfrentaron a dificultades para encontrar nuevos empleos. El estrés emocional y financiero también afectó profundamente a sus familias. En casos como este, las empresas deberían implementar medidas de apoyo, como lo hablábamos ahorita, para los afectados, como asesorías financieras, asistencias para la recolección de labor y programas de apoyo psicológico. Estas medidas habrían ayudado a amortiguar el impacto de la crisis en las personas que se vieron altamente perjudicados. Yo creo que este documental sobre la empresa, esto es más a nivel personal, nos deja una gran enseñanza y es que a veces la avaricia y el querer tener más de lo normal, el querer tener muchos negocios sobre una compañía y tener ese nombre tan prestigioso de ser una de las empresas más grandes de los Estados Unidos y no medirse en cuanto a decisiones y a tener una comunicación asertiva sobre la empresa, llevaron a Enron a esa gran decisión de tener que cerrar la compañía. Y creo que esto, y lo hemos hablado mucho en clase, y es que la ética profesional hoy en día es invaluable. Y hoy las empresas están buscando más eso, que un buen ingeniero, que haga su labor bien, un buen analista de datos, eh,
más que un profesional con conocimientos y experiencia dentro de su labor, están buscando más la persona y creo que esta es una gran enseñanza para aplicar en la vida diaria. Muchas gracias.